Esto no es. Vamos a ver entonces aplicaciones que ya hemos estado analizando y vamos a comenzar con área entre curvas. ¿Qué pasó? Sí, pues es que no sé, como que se sale. Ahí va. Áreas entre curvas. Ya vimos cómo determinar áreas mediante la integral, pero ahora lo vamos a ver de una forma más general. ¿Por qué más general? Porque en los ejercicios anteriores lo veíamos de la forma simple, es decir, el área comprendida entre la curva, que es la gráfica de la función, y el eje X, ¿sí? Pero ahora lo vamos a ver de la siguiente forma. Vamos a ver áreas entre curvas, es decir, áreas de superficies más generales. Entonces, ¿cómo va a ser ahora esto? Si se fijan, aquí tenemos una figura donde podemos ver esa situación. Vean, aquí ya estamos hablando de áreas entre curvas, entre funciones, entre gráficas de funciones. Entonces, eso ya es diferente. ¿Sí? Es diferente. ¿Por qué? Porque anteriormente era con respecto al eje X. Y cuando analizamos este tema, utilizábamos rectángulos, ¿verdad?, que podían ser verticales. Generalmente eran verticales, ¿verdad? Aunque también creo que en su momento comentamos que podían ser horizontales. Pero en términos generales eran verticales. ¿Por qué? Porque si las asumimos como verticales, el ancho, el delta X, pues va a ser de X. ¿Por qué? Porque va a ser una partición en el eje X. ¿Y por qué es esto? Porque vamos a integrar con respecto de X. Esa era la gran ventaja por la cual eran rectángulos verticales. ¿Sí? Entonces vamos a seguir aplicando aquí lo mismo, aunque también vamos a ver que podemos hacerlo y de forma más común con rectángulos horizontales. Entonces básicamente es el mismo principio. Yo tengo esta región que está acotada por dos funciones, una que es f de x en rojito y otra que es g de x en azul. Entonces voy a hacer igualmente una partición, pero ahora cada una de las alturas de los rectángulos va a ser la diferencia de la función que es cota superior menos la función que es la cota inferior. ¿Sí? Por eso es que esta sumatoria que tengo aquí va a corresponder a la suma de las áreas de los rectángulos. Si se fijan, cada rectángulo tiene base delta X, pero ahora su altura va a ser esa diferencia de funciones. ¿Sí? Y obviamente para sacar esa diferencia de funciones, pues lo estoy haciendo con respecto al eje X. Y viene siendo lo mismo que ya habíamos analizado antes. ¿Por qué? Porque f de x está sobre el eje X. Entonces su área es positiva. En cambio, g de x está debajo del eje X y por lo tanto su altura o su área va a ser negativa. ¿Y por qué va a ser negativa? Porque el valor de la función corresponde a y, a la ordenada. Va a tener una ordenada negativa. Delta X siempre es positivo, ¿están de acuerdo? La anchura siempre es positiva, lo único que puede ser positivo o negativo es la altura de los rectángulos, que corresponde a al valor de la función. Por eso es que esta parte del rectángulo es positiva, pero esta parte del rectángulo es negativa. Y es lógico entonces que la suma de ellas me va a dar la altura de cada uno de los rectángulos. Por eso es que es esta diferencia. Ahí lo podemos ver gráficamente, ¿no? Entonces aquí dice el área A de una región limitada por las curvas y igual a f de x y y igual a g de x y las líneas x igual a y x igual a b, donde f es una función continua y f de x siempre es mayor o igual que g de x para toda x en el intervalo de AB, es esto. Esto es muy importante. Yo para que pueda aplicar esta fórmula del cálculo de áreas, tengo que estar seguro que f de x siempre va a ser mayor o igual que g de x, porque si no, va a haber ahí un problema con la cuestión de los signos. Bien. Aquí hay algunos ejercicios, algunos ejemplos, no hay tanto problema.
Y viene esto, dice, el área entre las curvas y igual a f de x y y igual a g de x y entre x igual a a y x igual a b es la integral de a a b del valor absoluto de f de x menos g de x, diferencial de x. ¿Por qué aquí le mete valor absoluto? Bueno, porque esta fórmula, acuérdense, a ver, ¿qué diferencia hay con la que acabamos de ver? Porque aquí ya estamos metiendo valor absoluto, pero en la que acabamos de ver nos decía que el área es la integral de AB de f de x menos g de x diferencial de x. ¿Por qué aquí le mete valor absoluto? Muy sencillo. Esta solamente es cuando, ¿qué? Lo acabamos de decir. Cuando f de x es mayor o igual que g de x. ¿Sí? Nada más. Esta ya es cuando no está seguro, ¿verdad? Si en el intervalo de integración una es más grande que otra. ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿No podría ser de las dos formas en vez de que hagamos la primera que nosotros tomemos siempre esta de valor absoluto al final? Porque es un área, no puede ser una área. ¿Sí? Exactamente, sí. Miren, aquí por ejemplo hay un ejercicio, dice, encuentra el área de la región limitada entre las curvas y igual a f de x y y igual a coseno de x en el intervalo de x igual a 0 a pi medios. Entonces fíjense bien cómo está esta situación. Aquí están las gráficas de las funciones. La que está con rojo es la función coseno, la que está en azul es la función seno. ¿Sí? Como yo mi intervalo en el cual estoy analizando el área es de 0 a pi medios, ¿qué pasa? Que en ese intervalo hay una región donde la cota superior es el coseno, la primera, y la inferior es el seno. Pero esa es la área 1. Y en el área 2 es al revés. La cota superior va a ser el seno y la inferior va a ser el coseno. ¿Sí están de acuerdo? Entonces ahí, ¿cómo plantearíamos la cuestión? Con valor absoluto. La integral. Déjenme cambiar de color, si ya pinta muy clarito. A ver, acá están estos colores que están más fuertes. A ver. Entonces, integral de 0 a pi medios del valor absoluto del coseno de x menos seno de x de x. ¿Por qué la tengo que plantear así? Porque hay partes donde la superior es una y en la otra ahora va a ser inferior. ¿Sí? Entonces, yo la puedo analizar así. Fíjense cómo básicamente estoy aplicando la definición de valor absoluto. ¿A qué me refiero con la definición de valor absoluto? Me refiero a lo siguiente. Yo quitaría este valor absoluto. A ver, valor absoluto del coseno de x menos seno de x es ¿quién? Es coseno de x menos seno de x, ¿sí? Coseno de x menos seno de x es mayor o igual que 0. Y va a ser menos coseno de x más seno de x, ¿sí? Coseno de x menos seno de x es menor que 0. ¿Sí? Bien. En esta parte, ¿corresponde a quién? ¿Al área 1 o al área 2? Bueno, se supone que para que esto sea positivo, este tiene que ser más grandote que este. ¿Sí o no? El coseno tiene que ser más grandote que el seno. ¿Sí? ¿Eso dónde lo tenemos? Lo tenemos en el área 1. ¿Sí están de acuerdo? Exacto. Entonces, va a ser así de 0 a pi cuartos, por lo tanto sería la integral de 0 a pi cuartos de coseno de x menos seno de x. ¿Por qué? Porque aquí, en este intervalo, se va a cumplir esto. ¿Sí? Bien. Pero, ¿cuándo va a ser negativo esta cosa? Cuando exacto, que sería el área 2. Entonces sería menos, o bueno,
acuérdense que aquí, lo pueden poner si quieren así. Nada más que ahora aquí, pues hay que cambiarle. Va a ser así. Menos coseno de x más seno de x, diferencial de x, ¿de dónde a dónde? De pi cuartos a pi medios. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, vamos a hacer. A ver, vamos a hacer. ¿Cuánto va a ser la primera integral? Aplicamos linealidad, ¿no? Aplicamos linealidad, integral del coseno es menos seno. Entonces va a ser menos seno de x, ¿de dónde a dónde? De 0 a pi cuartos. Menos la integral del seno es el coseno de 0 a pi cuartos. Bien. Más integral del coseno menos seno. La integral del menos coseno. La integral del menos coseno es el menos seno. ¿No? ¿Sí? Porque la integral del coseno es el seno, pero como es menos, sería menos seno, ¿no? Sí. Entonces sería menos seno, lo voy a cambiar aquí de signo. ¿De dónde a dónde? De pi cuartos a pi medios. Entonces, ¿por qué el primero es negativo? Ahora, el primer pusimos de 0 a pi cuartos. Sí, es porque la integral del coseno es el menos seno. La integral del coseno es menos cero. Y la integral de menos coseno, menos cero. A ver, la integral del coseno es el seno. ¿Sí? Pero haz de cuenta que aquí le sacaste el signo menos. O sea, es este menos. O sea, a ver, te queda así. Menos coseno de pi cuartos a pi medios diferencial de x. Entonces va a ser el seno. Pero con ese no, o sea, no, la primera, ahí mismo, pero a la izquierda. De 0 a pi cuartos, ahí no está colocando, ahí es menos seno y no supone que debería de ser seno. ¿Lo aplicamos linealidad? Sí. Ya, aquí. Ahí. Aquí debe ser seno. Sí, la integral del coseno es el seno. ¿Sí? Sí. Tiene razón. Bien. Luego, más integral del seno menos coseno. ¿Sí? Pues aquí sería menos coseno de x de pi cuartos a pi medios. A ver, aquí vamos a ver. ¿Cuánto sería? Sería seno de pi cuartos menos seno de 0 menos, aquí para que no haya problema vimos paréntesis. Vale. También el primer coseno es positivo. Sí. La integral del seno es menos coseno, pero con el menos se hace más. Sí. ¿Sí están de acuerdo que aquí es más? ¿Por qué? Porque la integral del seno es menos coseno, pero con este menos se hace más. ¿Sí es todo, verdad? ¿Lo demás creo que sí está bien? Sí. ¿Sí está bien lo demás? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Todo bien? Luego. Sí. Ok, entonces aquí va a ser más. Coseno de pi cuartos menos coseno del 0 menos seno de pi medios. Aquí vamos a poner coche. O bueno, sí. Paréntesis. Seno de pi medios menos seno de pi cuartos. Así. Menos, paréntesis, coseno de pi medios menos coseno de pi cuartos. Vale. A ver entonces. ¿Cuánto vale el seno de pi cuartos? Ahí no seguimos. ¿Sí? El seno de 0 vale 0. Más coseno de pi cuartos también vale 1 sobre 2. Luego. ¿Sí? Menos coseno de 0 que es 1. Menos seno de pi medios. Seno de pi medios es 0. No, es 1. Es 1, ¿verdad? Luego. Seno de pi medios es 1. Entonces va a ser, fíjense, este menos es este. Paréntesis, ¿sabes? Menos seno de pi cuartos, que es ahí de 2 sobre 2. ¿Sí?
Luego, menos, paréntesis, coseno de pi medios es menos 1. Cero. Cero. ¿Sí están de acuerdo? Menos coseno de pi cuartos, que es raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Bien, a ver, vamos a hacer tamaño. Me va a quedar raíz de 2 sobre 2, este vale gorro, raíz de 2 sobre 2, menos 1 más raíz de 2 sobre 2, más raíz de 2 sobre 2. ¿Qué me va a quedar? 2 raíz de 2 raíz de 2. No son 3. 1, 3, ¿dónde? ¿Sí, no? Es que no la jugamos cada. ¿Mande? No son iguales de aquí abajo. Por eso, este se hace positivo. Aquí está. Y luego se hace positivo. ¿Sería 2 raíz de 2? 2 raíz de 2 menos 2. O lo que es lo mismo, 2 por raíz de 2 menos 1. ¿Sí? ¿Sale? A ver. Vamos a ver. Ahí está. Rápido, rápido. Rápido, rápido. ¿Cómo tarda esta cosa, eh? ¿Cómo ven? Me mandaron el que no era. Me mandaron el que no era, yo pedí uno diferente. Son cabos de un tren. Me mandaron el que no. Lo voy a regresar. ¿Vale? No es de los que cuestan 300. No, no. No, imagínate. O sea, está. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho a la brava? O sea, ¿a qué me refiero a la brava? Así nomás. Hubiera quedado. ¿Mande? Hubiera quedado. Sí. Vamos a hacer. ¿Sí? Sí. Ok. A ver, voy a borrar. ¿Sí? Si lo hacemos a la brava, a ver, nada más déjenme. Sí, voy a tener que desconectarle de nuevo. Sería así. ¿Sí están de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué sería? Antiderivada del coseno. Seno. Seno. Seno de x de dónde a dónde, de 0 a pi menos. Menos antiderivada del seno. ¿Eh? Antiderivada del seno. Menos coseno. Pero con el menos me va a quedar así, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien. Entonces, va a ser seno de pi medios menos seno del 0 menos. Fíjense aquí, para que no haya problema podemos sacar una vez el menos para que sea más. ¿Sí? Y va a quedar coseno de pi medios menos coseno de 0. ¿Cuánto vale el seno de pi medios? El seno de pi medios es 1, el seno del 0 es 0, más el coseno de pi medios es 0, menos el coseno es 1, le da 0. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por lo mismo, ¿verdad? En una
cambia, es la misma área, nada más que en una la cota una y en el otro cambia. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Significa que hay que tener cuidado. Tenemos forzosamente que analizar el signo de la altura. Y ese signo, ¿dónde lo constatamos? En el valor absoluto. Porque al poner valor absoluto, ¿qué significa? Que voy a tener que analizar ese cambio. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. Pues ahí está. Déjenme conectarle acá. Ahora, vamos a ver que hay dos formas de calcular áreas. Una es con franjas verticales, como lo hemos estado haciendo, ¿sí? Obviamente, si utilizamos franjas verticales, vamos a tener que iterar con respecto de x, asumiendo que estamos trabajando con x y y. Recuerden que la y viene siendo la función. Entonces, si utilizo franjas verticales, voy a iterar con respecto de x. Pero también puede ser que utilice franjas horizontales. Y en esas circunstancias voy a tener que iterar con respecto de y, como está aquí. Esto significa que, como está pues en estas figuras, si se fijan que ahora las regiones, aquí a lo mejor surge la pregunta, ¿cuándo usar franjas verticales y cuándo usar franjas horizontales? Eso va a depender del problema. La idea es que tengo que elegir aquella forma que me sea más rápida y más cómoda, ¿sí? Teniendo en cuenta que cuando integre yo con franjas verticales tengo que integrar con x, por lo tanto, en esa situación voy a definir el área de esta forma. ¿Sí? Así. Claro, suponiendo que siempre f de x es mayor que f de x. Pero si ahora utilizo franjas horizontales para la misma área, es lógico que van a cambiar los límites. Entonces vamos a ponerle de pero ahora las funciones van a estar en función de y. ¿Por qué? Pues porque voy a integrar con respecto de y. ¿Sí? Por eso es que a veces no es muy común utilizar franjas horizontales. ¿Por qué? Porque eso implicaría expresar las funciones en función de y, siendo que generalmente no es así. Pero vamos a ver que esto me puede dar muchas ventajas de rapidez sobre todo. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy claro. ¿Por qué me convendría utilizar franjas horizontales y no verticales? Fíjense bien. A ver. Aquí tengo una región limitada por esta parábola horizontal, que dicho sea de paso, no es una función. ¿Están de acuerdo que esta no es una función? No, sí o no, pero bueno, no hay problema. Y esta línea recta, ¿sí están de acuerdo? Entonces la región limitada por ellas es la que está en naranja. Y yo quiero calcular esa área. Bien, yo pensaría en utilizar franjas verticales. Sí, se vale. Pero si lo hago con franjas verticales, ¿qué pasa? Que va a haber dos regiones. ¿Por qué dos regiones? Porque, si se fijan, en esta área 1, ¿quién es la cota superior? La cota superior es la parábola, ¿sí o no? Y la cota inferior es la misma parábola. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces, ahí como que me saca de onda. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? O sea, esta área 1, la cota superior es la parábola y la inferior es la misma parábola. Entonces, así como que dice uno, ching, espérate. ¿Sí o no? Bien. Y en la región 2,
aquí no hay tanto problema, porque la cota superior es la parábola y la inferior es la línea recta. ¿Sí? Pero aquí sí como que me mete ruido, como que dice uno, espérate, a ver. ¿Y por qué es esto? Muy sencillo, porque pues la parábola en sí sola no es una función. Entonces por eso es que hay ese descontrol. Entonces ahí utilizar franjas verticales como que me choca. ¿Sí se entiende? Sin embargo, si en vez de franjas verticales, utilizo ahora franjas horizontales, ahí no hay bronca. Porque si utilizo franjas horizontales, la cota superior siempre va a ser la recta y la inferior la parábola. Sí, acuérdense que en horizontal lo que está a la derecha es más grande y lo que está a la izquierda es más pequeño. Entonces lo superior es lo que está a la derecha. Entonces en este caso la cota superior va a ser la línea recta y la inferior va a ser la parábola. Y ahí no hay bronca, ¿sí me explico? Ya no hay ese choque entre la definición de la integral. Entonces, ¿cómo plantearía esa área si lo hago con franjas horizontales? Bueno, integral. Déjenme utilizar otro. Creo que este está más fuerte. Sería la integral de la función que es cota superior. ¿Qué es la función que es cota superior? La recta. Y la inferior, pues es la parábola. Pero aquí hay una cosa. Si voy a utilizar franjas horizontales, voy a integrar con respecto de y. Entonces tienen que estar en función de y ambas funciones. ¿Sí? Bien. ¿Qué hago? Bueno, pues ya aquí ya me está ayudando porque ya me la puso esta función de y. Es y más 1. ¿Sí están de acuerdo? O sea, vamos a ponerlo así. F de y menos G de y, diferencial de y de C a D. Bien. Entonces, ¿quién es F de y? Y más 1. ¿Quién es G de y? La inferior. Ya está en función de y, ya me echó la mano ahí el ejercicio. Entonces sería esta menos esta, cierro corchete, diferencial de y. ¿De dónde a dónde? Pues de este punto a este punto. Aquí el ejercicio ya me lo pone. ¿De dónde a dónde varía y? De menos 2 al 4, ¿sí o no? ¿Sí? De menos 2 al 4. Si no me pusiera el ejercicio esos puntos, yo sé que va a ser la intersección de las funciones, tendría que resolver el sistema, encontrarlos. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces, si se fijan, pues aquí está. Es esto que tenemos aquí. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? E integraríamos con respecto de y me va a dar 18. Ok. Ahora, fíjense cómo aquí abajo lo está analizando con franjas verticales. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, hay que decir que con franjas verticales también se puede hacer. Yo sé que me choca. Y me choca porque vimos que hay una región donde la misma función es tanto cota superior como cota inferior. Pero no hay ningún problema, sí lo puedo hacer. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Muy sencillo, pero nada más que se llama más chamba. Porque si lo hago con verticales no hay dos regiones. ¿Sí? Entonces, esa área sería el área 1 más el área 2. ¿Quién es el área 1? Esta que tengo aquí. Y la rosita. Y el área 2 sería el azul. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Quién es el área 1? En el área 1, la cota superior es esa parábola, pero la parte de arriba. Entonces, ¿quién sería? Sería raíz de 2x más 6 menos, ¿quién es la cota inferior? Ella misma. Pero va a ser la parte negativa. ¿Sí están de acuerdo? Entonces sería menos
2x más 6. Obviamente aquí le ponemos el corchete de x. ¿Y de dónde varía x? De menos 3 a menos 1. ¿Sí están de acuerdo? Más la integral ¿de dónde a dónde? De menos 1 a 5. Y aquí en esta región el área 2 tiene la ruta superior, la parábola, menos la recta, menos x más 1. Me va a quedar así como menos x más 1, se va a hacer positivo. ¿Sí? Pero fíjense qué va a pasar en la región 1, va a ser 2 veces. ¿Sí se fijan que va a ser 2 veces, no? ¿Sí o no? Sí. O sea que no, tampoco quiere decir que sea imposible hacerla. Sí se puede hacer, pero como que nos choca un poquito. ¿Sí? Nada más que la bronca es que van a ser 2 integrales. ¿Cómo sacaremos la raíz de 2x más 6? ¿Cómo la sacamos? ¿Cuál? La parábola, para derivar con respecto a x. Porque arriba estábamos con un medio de y cuadrada, pero ahí es de 2x más 6. Lo que pasa es